Amén. Dios me bendiga, amado hermano. Estamos agradecidos con el Señor por tener la oportunidad una vez más de estar aquí en estas clases escatológicas en la segunda temporada. Recuerde que estamos en YouTube y estamos en Facebook también. Estamos agradecidos con el Señor porque nos da una oportunidad más de poder llevarle a usted todas estas enseñanzas, las cuales no son muy fáciles de encontrar en internet. Pero queremos hacer el trabajo, también usted haga el trabajo que estamos tratando de llevarle a usted. Envíe este enlace a sus amigos, a sus familiares, y a toda su congregación. Si hay emisoras, pueden publicarlas también. Si hay radios, también háganlo, hermano. Queremos expandir el evangelio, ¿verdad? No queremos que el evangelio cese, al contrario, queremos que esto siga avanzando. En esta segunda temporada estamos analizando todo lo que es la escatología. Hemos tratado, hermano, de llevarle una forma cronológica y también una forma sistemática a lo que es la escatología. Así que en esta oportunidad tenemos a nuestro hermano Ever y tenemos también a nuestro hermano Carlos. Voy a dejar que ellos se presenten y que den una introducción a lo que es la clase. Amén. Dios me les bendiga, ¿verdad? Queridos hermanos que nos ven a través de las redes, ¿verdad? Es un privilegio grande de parte del Señor, la oportunidad que nos brinda de estar nuevamente aquí en estos lugares. Con esto, ¿verdad? A continuación a lo que es la escatología, ¿verdad? En este caso, las escuelas escatológicas, ¿verdad? Vamos a tratar, ¿verdad?, de compartir con ustedes, ¿verdad? No duden en compartir, no duden en mandar sus preguntas, ¿verdad?, sus inquietudes y ¿verdad?, a su debido orden, pues se le tratará de dar respuesta a las inquietudes que haya, ¿verdad?, en la audiencia. Así que, hermanos, pongámonos atentos, ¿verdad?, para esto, ¿verdad?, que viene, que yo sé que nos ayudará y nos afirmará en nuestras creencias. Amén. Así que bendiciones y seguimos aquí. Amén. Bueno, Carlos. Gloria a Dios. Agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de estar en este lugar. Siempre pidiendo sabiduría al Señor que nos ilumine para poder entender ciertos puntos en la Biblia en los cuales es esencial para nosotros como cristianos que entendamos lo que la Biblia enseña. Y hoy vamos a tratar diferentes formas de pensar o escuelas de interpretar la Biblia y cuáles son sus creencias, cuáles son los puntos bíblicos que ellos toman para asentar sus creencias. Y es importante, ¿no?, que nosotros entendamos estas diferentes escuelas de interpretación para poder nosotros tomar una interpretación que sea fiel a la Escritura y que le haga honor a la Escritura bíblica y poder interpretar de esa manera correctamente la Escritura. Amén. Amén. Vamos a entrar entonces en materia. Tenemos las escuelas escatológicas de interpretación. Tenemos amilenaristas, postmilenaristas y premilenaristas. Según el orden sería pre-amilenaristas y postmilenaristas. Amén. Así que, hermano Carlos, entramos entonces con lo que es el amilenarismo y qué influencia tienen en la actualidad en la iglesia cristiana. Amén. Es interesante ver de qué forma usan ellos también tienen versículos que quieren respaldar su creencia. ¿Y qué beneficio hay para ellos o en qué le ayudaría a una persona a ser amilenarista y qué doctrinas quebraría también? Porque eso es lo importante. Es que, mire, hermano, para poder entender esto es que nosotros hemos hablado de dispensaciones, hemos hablado de la administración de los tiempos de Dios y por lo general, en su totalidad, el amilenarismo no toma en cuenta las diferentes dispensaciones bíblicas. Los tiempos. No toman en cuenta los tiempos, sino que ellos toman en cuenta de un solo Israel. O sea, no hay una diferencia entre Israel y la iglesia. Para ellos, desde el tiempo en que Dios empieza a interactuar con el ser humano es un tiempo corrido y en el cual ellos interpretan que las profecías que ya se cumplieron, algunas de ellas literales, sí ya pasaron, sí se cumplieron literalmente, pero en cuanto al milenio, ellos dicen de que no existe tal cosa, porque dice que nosotros los cristianos solo tenemos un versículo donde menciona el milenio, o un capítulo, por decirlo así, que es Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 6, habla de un milenio literal dentro de la tierra. Entonces ellos dicen de que nosotros hacemos una falsa interpretación con respecto a este milenio, en el cual dice de que nosotros tomamos demasiado literal este texto, en lo cual y ellos dicen de que esto el Señor está hablando en un sentido figurado, que no está hablando de un milenio literal, o sea, de un milenio literal de 1000 años, sino que está hablando de un periodo de tiempo.
en el cual ellos dicen de que el milenio, milenarista significa, viene de una palabra griega, que significa sin o no. Por ejemplo, ateo, sin Dios o no existe Dios. Entonces, amilenarismo es sin un milenio literal o no existe un milenio literal. Entonces, nosotros podemos ver que ellos niegan un milenio literal porque no hacen una interpretación adecuada a los escritos. Entonces dice que nosotros hemos malinterpretado Apocalipsis capítulo 20, porque para ellos dicen, y esto no quiere decir que ellos no crean en un milenio, para ellos el milenio es un periodo de tiempo. Entonces para ellos los padres, por decirlo así, de la fe del primer y segundo siglo, ellos eran amilenaristas, ellos no creían en un milenio literal. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, hoy tenemos la Iglesia Católica, Testigos de Jehová, hay muchas religiones que no toman literalmente el milenio, porque ellos dicen que no existe tal cosa. Ellos dicen de que el milenio no hay bases bíblicas para creer que hay un milenio literal. Entonces ellos dicen que el milenio comienza desde que muerte y resurrección de Cristo hasta este tiempo, y para ellos dicen que el diablo está atado. Entonces, hasta este punto, hermano, si Cristo murió, desde ahí hay un primer error que capto, de que si murió Jesucristo a nuestra época, 2000 años, ¿qué? 2030 años, o 2020 años, aproximados. Ya pasó el doble del tiempo ya. Sí, porque por eso mismo le digo, para ellos no es que ellos interpretan que 1000 años no está hablando de 1000 años literales, sino que está hablando de un lapso de tiempo, un milenio para una ellos, época. Una época. Es simbólico, algo simbólico. Ellos lo toman como simbolismo. Entonces lo toman figurado. Figurado, en un lenguaje figurado. Hay que irse a lo que es hermenéutica. Por eso, entonces ellos lo toman en un sentido figurado. 1000 años es, por ejemplo, los católicos, ¿verdad? No quiero es que vayan a decir que nosotros la hemos agarrado contra ellos. Estamos hablando de la forma de interpretar la escritura. No. Entonces ellos dicen de que Cristo murió, entonces el diablo está atado, entonces el ser humano es malo por naturaleza. Entonces para ellos interpretan de que el evangelio va a ser predicado en todos los confines de la tierra, y que este es el milenio y que Cristo ya está reinando a la diestra del Padre. Y que de eso se está refiriendo la Biblia cuando dice que lo va a poner por estrado de sus pies. Entonces dice de que Cristo ya está reinando y que este evangelio va a ser predicado, y cuando sea predicado a toda criatura, entonces la maldad va a ser erradicada. Pero entonces ellos hacen una interpretación errónea, porque nosotros podemos ver que hay personas que por más que se les predique el evangelio no se convierten al Señor, y entonces en que estamos, por ejemplo, ellos dicen de que ya estamos viviendo en el milenio. Pero si nosotros nos vamos a Isaías capítulo 11, dice de que el cabrito va a pastar con el león, que el niño va a jugar con la serpiente, y eso no se está dando en la actualidad. Si no hay un milenio literal que la Biblia habla, ¿me entiendes? Entonces, vaya, para empezar. Segundo, hacen una mala interpretación, porque dice que nosotros malinterpretamos Lucas 4:18, porque esto lo hablamos la semana anterior nosotros y lo vamos a volver a recalcar, porque esto es importante que nosotros entendamos, hermano. Cuando Jesús está leyendo la escritura en el libro de Isaías, se le da el rollo. Entonces, para ese entonces, la Biblia no tenía capítulos y no tenía versículos. Era un solo rollo. Para usted poder entender una escritura tenía que leer todo el rollo. Entonces, dicen que nosotros malinterpretamos porque nosotros no le damos el seguimiento, y hay un error en cuanto a la lectura de versículos. Por ejemplo, cuando nosotros leemos que Jesús citó la escritura, nosotros vemos que como nosotros ya tenemos la Biblia partida en capítulos y versículos, Jesús estaba leyendo Isaías 61, 1, 2, donde dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y después en el versículo 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los anotados. Eso es lo que dice Isaías 61, 1, 2. Pero veamos Jesús hasta dónde lee. Porque Jesús no termina de leer la segunda parte del versículo 2. Ahí para.
Entonces, por eso es que nosotros entendemos que hay un milenio literal, porque y vemos que Dios, cuando hablábamos de la interpretación de los profetas, ¿se acuerdan que estábamos hablando de los profetas? Que ellos miraban un todo, no miraban en una forma cronológica como se iba a dar, sino que ellos miraban en un todo, en un espacio, miraban toda la profecía. Y tampoco lo podían explicar de la forma, porque son eventos futuros. Exactamente. Es muy difícil para ellos encajar. Y era un lenguaje que no estaba de acuerdo a la época de ellos. Y lo que hacían, tenían que ir a otros escritos que alguien, que Dios haya dicho lo mismo para poder forzar lo que estaban ellos para escribiendo. Poder interpretar, entenderlo. Entenderlo, pues, a darle una verdadera interpretación. Entonces Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y con eso el Señor enrolló o cerró el libro. Entonces vemos que él no dijo la segunda parte del versículo 2. Entonces, porque en ese entonces no existía capítulos y versículos. ¿Entiendes? Entonces hay que saber interpretar nosotros esto. Entonces para ellos dicen que no existe un milenio, pero cuando nosotros vemos que Jesús leyó hasta donde se estaba cumpliendo en ese momento la escritura, y por eso dijo, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. O sea, se ha cumplido esta profecía. Entonces nosotros podemos ver que el milenio, para que nosotros lo podamos entender, es un milenio literal. Y por prueba de ello, por eso que nosotros tenemos que hacer como le dijera, tenemos que hacer como una evaluación en cuanto a todos los escritos dentro de la Biblia para ver si está avalado el milenio literal o no. Prueba de ello es cuando Isaías capítulo 11 dice de que en el milenio, dice que el niño va a morir, va a llegar a los 100 años. Isaías capítulo 11 dice de que el cabrito va a comer pasto igual con el león. O sea, vamos a regresar entonces. Es que el milenio, hermano, yo sé que no vamos a entrar de lleno en el milenio ahorita, ¿verdad? Porque estamos viendo las escuelas de interpretación, pero esto da a entender de que Dios va a regresar de vuelta a sus orígenes cuando creó al hombre y la creación. Es que ese es el punto principal. Para que nosotros podamos entender esto, cuando Dios creó a Adán y Eva, no habían animales carnívoros. Correcto, y ese es el punto, porque una de dos, o Dios cerró la boca de los leones cuando entraron al arca, o sencillamente no comían carne. Eran herbívoros. Eran herbívoros. Sí, o sea, porque ¿cómo entrar todo este tipo de animales, verdad? Que imagínese un conejo, y usted cree que el zorro no va a andar viendo a ver dónde se metía para ir y no comía. O andaba un ratón. O andaba un ratón ahí, como, si me explico, sí, o sea, hay que entender todos estos puntos y cómo es que esta teoría avala el milenio, donde dice que el niño incluso va a estar con el león ahí. Es que esto la gente tiene que entender lo que la depravación del cuanto del pecado del ser humano, por eso el Señor dijo que los designios del hombre eran de continuo la maldad, es porque el pecado fue depravando de manera gradual al ser humano. Es decir, cuando nosotros vemos las consecuencias del pecado, el pecado va a estar comiendo, y ese es el problema del pecado. El pecado, cuando uno comienza en el pecado, ese pecado va afectando a los que están alrededor nuestro. Afecta a nuestros seres queridos, nuestra esposa, nuestros hijos, va afectando a todo lo que está en el entorno suyo. Entonces el pecado va cobrando fuerza dentro del ser humano. ¿Qué sucede? En ese entonces no se consumía carne. ¿Quién se considera que fue el primero que consumió carne? Nimrod, el amigo Nimrod. Entonces fue valiente cazador. Entonces él fue el primero que empezó a comer carne. De ahí empieza la depravación con los seres humanos y con los animales. ¿Será posible que Nimrod también haya influenciado para que los animales comenzaran también a comer carne? Es que quizás lo cazaba y se comenzó a dar. Y empezó a darles de comer a los animales. Esa era una teoría que podría encajar. Que puede tener peso bíblico, porque con él empezó. Se dice que él fue el primero que comenzó a y dice ante carne, Jehová. Ante Jehová. Y ese ante es contra también. Es que a eso iba. Cuando nosotros me estoy adelantando entonces, hermano. No, hermano, no, es que fíjense que a mí me preguntó un hermano esto, porque él no entendía esto, porque me decía, valiente cazador delante de Jehová. Entonces él me dice, pero delante de Jehová significa que estaba enfrente de Jehová y era un valiente cazador. Eso es literal. No, eso es literal, le dije. Pero hay que buscar la interpretación. Pero si nosotros buscamos la interpretación, cuando dice delante de Jehová, era anteponerse ante Jehová, estaba en contra de todo lo que decía Jehová. Otro que Jehová lo aprobara. Una cosa es que Jehová lo apruebe y otra cosa que lo permitiera, porque era parte para que la gente viera la corrupción espiritual que había, que Dios era permisible, para que la gente comprobara que el pecado siempre nos va a ir carcomiendo hasta que nos mata.
Entonces, por eso es que Nimrod fue valiente cazador delante de Jehová, pero fue en contra de la voluntad de Jehová. Y cuando dice valiente cazador, no estaba hablando de cazadores de animales, sino que estaba hablando de cazadores de almas, para ponerlas en contra de la palabra de Dios. Se cree que estas personas, hermano, fue donde comenzaron los ritos humanos. Exacto. ¿Por qué los comenzó? Y esto es algo interesante, porque imagínense, si nos vamos geográficamente y también en los tiempos, cómo los nativos de las Américas comenzaban a hacer lo mismo también. Es que mire, sí, porque usted ve los aztecas, los mayas hacían ritos humanos. Una depravación. Los lencas, incas. Hay una depravación en cuanto al ritualismo. Si nosotros vemos todas las culturas, hablando grandes culturas como las griegas, como la romana, como la egipcia, si nos venimos a este lado de América, nosotros podemos ver las grandes tribus indígenas que habían aquí. O sea, hablamos de mayas, incas, de toda tribu que usted me mencione aquí de indígenas en América. De alguna manera, lo que era el ritualismo fue ordenado a través de Noé y sus hijos. ¿Okay? Entonces, pero esta orden que Dios dejó empezó a pervertirse y de cierta manera empezó a cobrar auge dentro de las diferentes tribus o indígenas, y tomó un entorno o un matiz equivocado en cuanto al ofrecer sacrificio a Dios. Y entonces allí es cuando nosotros vemos de que Nimrod fue el que empezó a pervertir esto y fue el que empezó a promulgar lo que era los sacrificios humanos. Por eso que nosotros vemos aquí en la cultura indígenas en Latinoamérica, ¿quién les dijo a ellos que había que sacrificar animales? Si nosotros nos vamos a las culturas griegas, ¿quién les dijo a ellos que había que sacrificar personas? ¿Quién les dijo a los egipcios, a los tuvo que haber una romanos, influencia atrás de ellos. Tuvo que haber una influencia principal. ¿De dónde salió esta influencia? Y nosotros sabemos dónde viene toda esa influencia. Exactamente, pero no, es para que la gente entienda de que toda esta influencia no fue al azar. Correcto. Porque es un sistema, hermano. Y nosotros podemos ver que hay coherencia. Hay un patrón en a nivel mundial del sacrificio humano. ¿Por qué? Porque ha habido una depravación en cuanto a esto. Entonces, por eso es que nosotros es importante que nosotros entendamos que están los tiempos y las sazones. Por eso que el Señor les dijo a los discípulos, no están ustedes a ver los tiempos ni las sazones. Porque hay gente que deja de vivir el evangelio porque tiene un hambre por querer saber qué es lo que va, y empieza a desglosar la Biblia porque le gusta ser reconocido porque es un gran intérprete de la escritura, y empieza a dar interpretaciones que yo he escuchado personas que dicen, ya ahorita viene el caballo amarillo, hermano. Ay, cómo no, si nosotros empezamos a hacer interpretaciones de esas, pues la gente va a estar en vilo, hermano. ¿Me entiendes? Porque no hay una interpretación correcta en cuanto a la escritura. La escritura es clara en este sentido, y es por eso que, ¿qué es lo que hace el milenarismo? Nos lleva a esto, a que nosotros vivamos una vida desordenada, porque dicen, no, pues no, dicen, sino el diablo está atado y vamos a llegar hasta que todos nos convirtamos al Señor, y entonces va a venir el Señor a reinar otra vez. Pero si nosotros buscamos la escritura, no hay nada de eso, hermano. La Biblia dice que en el libro de Zacarías dice que el Señor va a poner los pies literales en la tierra, en el monte de los olivos. Cuando Jesús fue levantado, nosotros vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando dice que ¿qué hacen ustedes viendo a este que va para arriba? Que va arriba a Jesús. Entonces digo, así como ustedes lo ven ir, así lo van a ver venir. Pero dice que va a venir ya sin relación al pecado. Y es por eso que nosotros debemos de entender que la venida del Señor estaba, y ahí es cuando nosotros interpretamos en Isaías el 61 y vemos Lucas 4, cuando nosotros vemos de que la Biblia dice que Jesús leyó nomás hasta donde se estaba cumpliendo, y entonces nosotros entendemos que hay esa venida del Señor que está pautada en los profetas, que la segunda venida del Señor está pautada, pero vemos que hay dos lapsos para que se cumpla esa escritura. Una se cumplió literal porque primero tenía que preparar el corazón del ser humano para la segunda venida, porque en la segunda venida el Señor ya no va a venir con relación al pecado. Correcto. Entonces, Él quita el pecado de una vez ahí. Quita el pecado. Entonces, si nosotros tomáramos literal como una sola venida, nosotros no tuviéramos oportunidad de salvación. Bueno, y ese es el tema que vamos a tocar ahorita en un par de semanas más,
porque vamos a entrar sobre la segunda venida de Cristo. Pero no podemos entrar de un solo, porque hay 3 escuelas escatológicas. Y hay que ver a cuál nos apegamos nosotros y cuál es la más confiable. Acordemos que la semana pasada, cuando estuvimos analizando lo que es la profecía, veíamos lo que era literal, histórico, gramatical, ¿verdad? Y eso, dispensacionalismo. Hay 4 puntos para poder nosotros tener una sana interpretación. Exacto. Amén, porque la situación es que en el arminianismo aparecen varias denominaciones, ¿verdad?, importantes, que no creen en el rapto de la iglesia y creen que estamos en el milenio. Y también tenemos algunos padres, amén, de primer siglo, segundo siglo y tercer siglo, que cuando nosotros analizamos cuál era su teología, dijimos, hey, aquí hay un problema grande. Entonces es importante esa sana interpretación. Y cuando usted dice que vamos a entrar con la segunda venida, hermanos, hay personas que confunden lo que es la primera venida con la segunda venida de Cristo. Es que ese es el punto, Y ese es el problema grande que tenemos. Sí, es el que ataca el amilenarismo. Correcto, ese es el que más ataca. El que lo confunde. Por eso, porque ellos lo toman como una sola venida y que ya la segunda venida del Señor es cuando ya se haya erradicado el pecado y que nosotros somos los vasos que Dios está ocupando, o sea, la iglesia principal, y que por medio de ella es la que Dios dejó autorizada para predicarse el evangelio, y que se va a cumplir este milenio, este periodo de tiempo, este lapso de tiempo, y que ya la segunda venida del Señor va a venir solo a gobernar, pero que Él ya está a la diestra del Padre. Él ya está, Él siempre lo ha estado, hermano. O sea, Él mismo es. entonces nosotros podemos ver, entonces si Cristo tuviera una sola venida, como muchos dicen que no hay milenio, entonces nosotros no tuviéramos oportunidad, hermano, de ser salvos. Entonces por eso es que Cristo cuando vino, primero vino y vemos que dijo a quebrantar, o sea, a libertar a los quebrantados, a sanar a los enfermos, pero no está hablando de una salud literal, sino que está hablando de la llaga del pecado. Está hablando de la ceguera espiritual, está hablando de la muerte, del pecado. Entonces Cristo vino primero al corazón a prepararnos a nosotros para cuando la segunda vez nosotros no tengamos excusa en decir, no Señor, nosotros no lo sabíamos. Entonces, para que nosotros entendamos el propósito por el cual Cristo vino primero vino a nuestro corazón, a preparar nuestro corazón para que después no tengamos excusa delante de Él, porque la segunda vez cuando Él venga, va a venir sin relación al pecado. Sí. Ya viene con juicio, ya viene con espada, no viene a contemplar el pecado. Y ese es el punto principal en el cual el amilenarismo y lo lleva a uno a quebrantar muchas escrituras bíblicas. Por eso es que imagínense, cuando nosotros vemos en Zacarías capítulo 14, dice, en aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste, y forzará un gran valle, dice, en la mitad del monte, desplazándose de norte a la otra mitad del sur. O sea que cuando el Señor venga se va a partir la tierra, se va a hacer una cruz en la tierra. Cuando Él venga se va a hacer una cruz en la tierra, de norte a sur y de este a oeste. Entonces está hablando de algo literal. Entonces estamos hablando de un milenio literal que sí va a suceder. En cambio, los amilenaristas que creen que esto es simbólico o es figurado, como lo toman ellos, no tienen ningún caso bíblico. O sea, para ellos, lo que pasa es que como ellos no son dispensacionalistas y como a ellos les conviene las bendiciones de Israel hacerlas para nosotros. Entonces aquí el problema es la confusión entre Israel y la iglesia. Exactamente, porque ese es el punto del amilenarismo. No hay diferencia. No hay diferencia, porque para ellos las promesas para Israel son para nosotros. En cambio en Israel le dice que donde pise la planta de tu pie será tuyo. Y a la iglesia, ¿qué es lo que le dice? Que nosotros no hagamos tesoros acá en la tierra, que los hagamos en el cielo, donde el ladrón no va a llegar a hurtarlo, donde no se va a enmohecer, no se va a podrir. Entonces nosotros vemos que dice que nosotros busquemos el reino de los cielos y su justicia, y que las demás cosas pueden ser añadiduras, pero a Israel es terrenal el asunto. Y nosotros vemos que lo que Dios le prometió a Abraham no se ha cumplido, hermano. No, ese pacto abránico y pacto palestino está en y ese es escatológico. Entonces, ese milenio se va a cumplir por completo lo que Dios le prometió a Israel. Porque pues, nosotros vemos que Israel no posee toda esa tierra. No. Lo que pasa, hermanos, es que lo que se puede decir es que a la milenarista alegoriza la mayoría de versículos bíblicos o simplemente no los estudia, no los lee. Porque entonces, ¿dónde los va a colocar? Porque le conviene. Entonces, por eso es que ellos dicen que las profecías que ya se cumplieron,
esas pudieron haberse cumplido literalmente, las que ya se cumplieron, pero las que no se han cumplido no deberíamos de tomarlas literalmente, sino que las deberíamos de tomar en el sentido alegórico. En otras palabras, ya no se va a cumplir. No se va a cumplir. En otras palabras, entonces ahí cumplieron. usted le da pie a darle la interpretación que usted quiera. Ese es el problema del milenarismo. Y el milenarismo, por eso es que nosotros vemos que hay diferentes sectas, y hay muchas sectas, hermano, que están relacionadas en cuanto al milenarismo. Este es un tema muy difícil, hermano. Es un tema muy difícil. Y realmente, cuando lo traemos aquí a la mesa, no podemos dejar nada sin tocar, ¿verdad? Porque para eso estamos aquí, somos maestros. Hay personas muy importantes, según la historia, que creían en esto, hermano, en que no existe un arrebatamiento. Que no hay tal cosa. O sea, creen que no existe el arrebatamiento, creen que no hay, o sea, que estamos en el milenio, y preocupa. Sí. Preocupa porque, por ejemplo, mire, yo tengo un pasaje acá de los amilenaristas, que es Lucas capítulo 17, versículo 20. Dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá, hello aquí, hello ahí. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Entonces, el mismo Cristo le está diciendo quién era el reino de Dios. Él mismo. Pero los ministros están diciendo que desde ahí comienza el milenio. Según esa interpretación para ellos. Apoyando su escuela escatológica. Es que... ¿Cómo entramos ahí entonces? Porque la cosa es que ellos tienen pasajes bíblicos también. Y nosotros aquí nos inclinamos, creo que los tres nos inclinamos por lo que es, somos premilenaristas. Creemos en un rapto, creemos en una boda del Cordero, creemos en el rapto de la iglesia. Amén. Creemos de que Cristo vendrá por su iglesia, por su novia, para casarse. Eso es lo que nosotros creemos según la Biblia. Amén. Ahora, ¿en qué perjudicaría, hermano, o en qué conviene a ellos no creer en un rapto? ¿Juicio inmediato? Pero es que fíjese, hermano. ¿En qué no podemos...? Es que fíjese que el problema radica en querer alivianar o quitarle peso a las consecuencias de la desobediencia. O sea, lo que nos lleva a esto del milenarismo y no creer en un rapto de la iglesia, ellos, por ejemplo, dicen que nosotros solo tenemos un texto en el cual nos basamos y descargamos nuestra teoría en cuanto al arrebatamiento. Y que el arrebatamiento no es simplemente que de una forma espiritual, que Cristo viene. Por ejemplo, los adventistas, ellos tienen el contexto de que Cristo ya vino ya, pero vino de una forma espiritual. Entonces, ¿qué sucede? La profeta que ellos tienen dice de que Cristo iba a venir en el 1940 y algo. No tengo el año exacto, pero sí me acuerdo más o menos del año. Ellos dicen que en el 1940 y algo Cristo iba a venir. Después dijeron que había tenido un error de interpretación y que sí, Cristo iba a venir y que se habían sacado malos números. Entonces dijeron de que iba a venir como en el 60 y algo, 64, 67. Entonces que iba a ser la segunda venida del Señor. Cuando no vino, entonces ellos dijeron, no, es que Él vino, pero espiritualmente ustedes no lo habían interpretado bien. O sea, los otros dos lo interpretaron mal. Entonces, solo ellos lo vieron. Solo ellos, entonces lo mismo, o sea, para poder seguir teniendo un auge en una secta o una religión, obviamente tienen que buscar algo que los respalde, pero al ver que no se cumple la forma en que ellos están interpretando la escritura, buscan otra manera para poder ellos autojustificarse. Entonces ellos se justificaron de la manera en que Cristo ya vino espiritualmente y que nosotros no lo vimos y que ese es el motivo por lo cual la gente no ha interpretado correctamente la escritura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Queda pie cuando nosotros quitamos el arrebatamiento de en medio, entonces estamos diciendo que podemos vivir una vida pausada, una vida no de acuerdo como que fuera, como que el Señor va a venir ya. O sea, no hay una escritura que avale que nosotros vivamos en un estilo de vida en el cual nosotros debemos de vivir de acuerdo a lo que nosotros profesamos. Entonces el problema de los tesalonicenses fue que se fueron muy literal y dijeron ya viene Cristo y les damos todo. Trabajar, levantaron todo y les digo, hey, el Señor viene, pero
Vamos, levántense. Él no sabe ni la hora ni el día. Pues sí, entonces no saben ni la hora ni el día. Entonces, por ejemplo, hay quienes dicen que hay veces hay hermanos, usted le pregunta, ¿y Jesús sabía cuándo iba a venir cuándo va a venir el Padre? Dice, no, ni siquiera, no, ni él lo sabía, dice, ni los ángeles, solo Dios. Dice, nah, no lo sabía el hombre, pero el divino sí lo sabía, tenía que haber esa distinción. Entonces, pero nosotros sí tenemos texto, hermano. Por ejemplo, hay quienes mandan al Señor, lo tienen allá de albañil, allá arriba, porque dice de que el Señor anda preparando moradas para nosotros. Y por eso es que dicen que el Señor cada vez que se convierte a alguien le va haciendo su casita allá arriba. Entonces, porque lo toman literal en este sentido. Pero el Señor habla bien claro cuando dice, en la casa de mi Padre muchas moradas ya están destinadas. Si no fuese así, dice, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar morada. Es interesante, hermano, porque cómo hemos venido 2000 años, hermano, pensando en líderes, porque a mí me ha impactado esto realmente, quienes apoyan esta escuela. Por ejemplo, mire, tengo aquí a Agustín, tengo a Calvino, tengo a Lutero y tengo a Tomás de Aquino. Ahora, tengo también algunas religiones acá, hermano, que las voy a mencionar, o algunas denominaciones, amén, que sé que no vamos a meter a problemas, pero para eso estamos. Sí, amén. Amén. La iglesia anglicana cree que está en el milenio. La iglesia católica cree que está en el milenio. La episcopal cree que está en el milenio. Las luteranas creen, algunas presbiterianas y algunas metodistas creen. O sea, significa que están divididas en sí, en este punto. Y es más, le voy a decir, hermano, fíjense que estas iglesias no tocan la escatología. Si usted ve el sentido de ellas, no tocan en escatología. No les conviene. No se meten. Y en la mayoría de ellas casi no tocan el pecado. O sea, porque ellos no quieren tener ese conflicto en cuanto a la escritura, cuando, por ejemplo, al quitar el arrebatamiento, eso es lo que sucede. Si usted quita el pecado, entonces usted empieza a hablar de bendiciones, usted empieza a hablar de prosperidad. Aquí, o sea, carnal, por eso, porque como pero cuando hace una división, ¿entiendes? Entre Israel y la iglesia, entonces, y al quitar el arrebatamiento, ¿qué es lo que queda? Decía uno ahí muy conocido, entre muchos, ¿no? No, para mí, pues. Decía, yo no quiero, dicen que allá en el cielo va a haber calles de oro y mal. ¿Para qué quiero el oro yo arriba? ¿Para qué lo voy a hacer? Aquí lo quiero yo. Aquí mándamelo. Aquí lo necesito yo. Vaya. Bueno, es una expresiones tremendas. O sea, es que usted le está dando órdenes a Dios. Pero ¿para qué quiere el oro? Me imagino que está diciendo, ¿para qué quiere el oro de allá si ya no puede comprar ni vender? Aquí no necesito comprar y vender. Aquí lo necesito yo. ¿Qué mente? Entonces, o sea, pero usted pero usted ve a lo que lo lleva el milenarismo. O sea, a esa corriente es lo que lo lleva. Por eso es que hay muchas iglesias que practican el milenarismo, porque usted quita el rapto, quita el arrebatamiento. Hermano, pero usted quita también el Armagedón, quita el capítulo 19 de Apocalipsis. Si quita todo esto, no, y usted está quitando la gran tribulación, porque no quiere lo que ahí le habla. Correcto, quita todo desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 lo quita. Sí, porque casi todo el Apocalipsis. Porque para ellos es simbólico. Y es ahorita. O ya pasó, o va a pasar aquí ahorita. Es que esas son las tribulaciones que nosotros pasamos, correcto. Ese es el punto que quiero llegar. O sea, ellos dicen que la tribulación y la gran tribulación es lo que nosotros vivimos con la maldad del ser humano. Y aquí viene todo, hermano, lo que usted dice usted, que andaba un caballo amarillo que ya ahorita viene ya cerquita. Ya anda cerca. Que ya pasó el blanco y ya pasó el negro. Sí, ya pasó. Ahora falta el amarillo. Falta el amarillo y que ya se rompió y que ya viene el caballo. Entonces, porque no hacen una distinción correcta en cuanto a esta interpretación. Y lo que hace el milenarismo es esto: quiebra por completo lo que es vivir en santidad, y entonces le quitamos varios textos a la escritura, capítulo 19 de Apocalipsis, capítulo 20 de Apocalipsis, arrancamos el libro de Zacarías, entonces nosotros arrancamos el libro de Corintios, capítulo 15 del 51 al 52, primera de Tesalonicenses del 4 del 16 al 17, en Juan 14, 1 al 3, y nosotros podemos ver que tenemos que cercenar la Biblia con muchos textos bíblicos para poder avalar un amilenarismo. Mano, quitar el anticristo también. Porque el anticristo, ese es el problema, por eso le digo, para ellos les conviene decir que el diablo está atado. Y es increíble que hay cristianos dentro de nuestra congregación. O lo andan atando a cada rato. Lo andan haciendo maletas y andan haciendo nudos. Sí. Ato al diablo. Y nosotros vemos que de dónde salió esta doctrina de atar.
O sea, nosotros vemos que acto al hombre fuerte, dice, lo acto y atamos al diablo. ¿Y de dónde salió? Nosotros no vimos que Cristo anduviera atando demonios, los echaba fuera. ¿Y de dónde salió esto? Porque salió de que lo que atares en el cielo será atado en la tierra, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Pero está hablando del perdón. Usted queda atado a la amargura, al odio hacia una persona, pero cuando usted perdona de corazón a alguien, usted no está atado al odio, usted no está atado al rencor. Entonces, y sacan de contexto cuando Jesús dijo que quien no ata al hombre fuerte para saquear su casa. Y eso lo hablamos en programas anteriores, pero es importante refrescarlo, porque Jesús no está hablando de que nosotros vamos a atar al hombre fuerte. Está hablando de sí mismo, porque él venía con su muerte, venía a atar al diablo, porque ¿quién tenía las llaves de la muerte? Él. El diablo. Entonces, él. Y Cristo está hablando de sí mismo. Él venía a pegarle una pastaseada al diablo para quitarle las llaves de la muerte. Y él tener poder sobre la muerte. Y él tener poder sobre la muerte. O sea, en otra palabra, quitar el pecado que acusaba para que las personas fueran a la muerte y una condenación eterna. Exactamente. Entonces ahora está en manos de Jesús lo que es la vida. Por eso dijo, yo la pongo y la vuelvo a quitar y la quito y la tomo de regreso. O sea, porque nosotros vemos que entonces cuando nosotros leemos la escritura, vemos que todo lo que es el amilenarismo no tiene peso bíblico. Porque los textos que ellos usan simplemente los están alegorizando. Y no ponen hermenéutica. Y no usan la hermenéutica. Hermano, entonces ahora viendo nosotros esto, ¿no? Hablando acerca de esto, nos podemos dar cuenta nosotros, el amilenarismo, ¿no? Ya viendo todas las clases que hemos tenido nosotros, nos damos cuenta qué tipo de teología traen en cuanto a la Trinidad, en cuanto a la muerte, en cuanto a la salvación, en cuanto, ¿verdad?, al pecado, en cuanto a Satanás. O sea, no hay nada. No hay una base en cuanto a la teología como para respaldar esto que estamos hablando acá. Y eso era lo que decía el hermano César. O sea, ellos no tratan escatológicamente. Ellos no les dan enseñanza escatológica. Ellos no la dan. Y si usted va a un sermón de ellos, por eso es que vaya a ver muchas iglesias de ellas han puesto las banderas. Sí. Porque como ahí no se predica el pecado, ahí se promulga el amor. Incluso le tienen pánico al Apocalipsis, a Revelaciones, le tienen pánico. No, ¿eso para qué? Y no lo tocan. Si usted le pregunta a uno de la tradición, de la religión tradicional, este no lo toca. No sé, voy a ir a preguntarle a ver qué dice sobre eso. Y cuando van y le preguntan, ¿a quién titubea? O le da un giro. Imagínese usted que le diga, no, pero si lo ya está comiendo ya con pasto, con la cabrita o si no está acostado el niño encima de él. Eso no es cierto. Sí, el niño va a jugar con la serpiente. Vaya a ver si... Esa es la gente que tomó literal el asunto que hollarán serpientes. Ahí los pican y se mueren. Porque tomaron literal ciertos asuntos. Y ahí está. Por hacer una interpretación de la Biblia, a veces es importante, hermano, que nosotros tomemos en contexto todo esto. Por ejemplo, cuando nosotros, el amilenarismo cercena la escritura, o sea, quita textos claves dentro de la escritura. O sea, destruye otras creencias teológicas fundamentales. Para poder dar pie y poder ellos justificar. Entonces, si no hay amilenarismo, hermano, ¿en qué conviene? Bueno, no hay un rapto, no me quedo, o sea, no hay tribulación. O sea, no es que queremos meterle miedo a la gente, pero, hermano, los tiempos que vienen son más difíciles. Exacto. Ahorita el anticristo no se ha levantado como tiene que levantarse. Yo sé que el hermano va a tocar el tema ahorita, claro. Pero quitamos lo que es la gran tribulación de cena, digo como quiero. ¿Sí? O sea, cuando usted quita el arrebatamiento, quita el vivir una vida en santidad. Cuando nosotros hablamos de santidad, y esto lo hemos hablado en programas anteriores, vuelvo y recalco esto porque hay quienes malinterpretan esto. Cuando nosotros hablamos de santidad, no es que tenemos una aureola y tenemos alas, porque hay gente que se burla de nosotros, ay, sos santo, ¿cómo no? Porque toman literal el asunto en santidad, porque como allá se toman a los santos cuando la gente muere, no cuando está en vida. Hasta que muere lo vuelven santo. Y le ponen alas y lo ponen que usted puede interceder ante Dios para hacer favores a las personas. Cuando la Biblia dice que la santidad la vivamos en vida, no después de que la hayamos pasado porque un precio de vida. Pues entonces ahí le quitamos a Hebreos 9:27. ¿Verdad? Entonces, si no existiera Hebreos 9:27, entonces sí le doy pie yo a ellos que puedan santificar a las personas. Pero cuando nosotros hablamos de santidad, estamos hablando de una vida apartada de un sistema mundano, de un sistema que nos lleva a ser a nosotros en una carrera en la cual es más a la prosperidad que a la espiritual.
Por eso es que es triste ver cristianos que ni ha salido el iPhone 10 y ya lo quieren. O sea, ahí viene el 11 y ya lo quieren. Y ni siquiera hemos pagado ni ha pagado el 10 y ya tiene el 11. No ha pagado ni el 5. No ha pagado ni el 5 y ya está queriendo el 11. O sea, es decir, ver que lo que nos lleva a nosotros el quitar de en medio una santidad es vivir una vida que sea cauta delante de Dios. Y el amilenarismo quita esto, o sea, lleva a vivir una vida desenfrenada, asolapando el pecado y dando rienda suelta a un estilo de vida, pero carnal, no espiritual. Y ese es el problema, al no saber hacer una división en la Biblia. Yo sé que el hermano va a ahondar en esto ahorita. Es saber entender que nosotros no podemos quitarle a la Biblia los textos en los cuales nos hacen advertencia a nosotros a vivir una vida santa y una vida que sea agradable delante de Dios. Y ese es el problema con el amilenarismo, hermano. Amén. Creo que estamos bien con el amilenarismo. Sé que hay mucho que abundar. Pero acuerde, hermano, que usted que no está viendo, nosotros estamos trayendo nada más. En una hora es muy imposible, hora y media es muy imposible tocar todo este tema a profundidad. Pero queremos darle a usted una idea. Amén. Y aparte de lo que usted también vaya y indague, sea como los de Berea. Vaya y por su propia cuenta. Ahora tenemos la tecnología a nuestra mano. Amén. Ahí está San Google, le dicen algunos, ¿no? Invierte un poquito de tiempo y va a ver que ahí usted también puede encontrar la información, quizás no tan explícita como nosotros la estamos expresando aquí, porque nosotros queremos traerle ya servido todo. Amén. Pero es parte de usted saber realmente, ¿estoy en el lugar correcto? ¿Me están predicando lo que es o no? Pero ese es una decisión personal de cada quien. Nosotros traemos algo, como le dijera, como un extracto. Correcto. Pero de ese extracto hay mucho que sacar. Por supuesto, entonces, hay muchos branches que hacer. Ya depende del hermano, de la persona que esté escuchando, de poder sacarle jugo a cada una de estas cosas. Amén. Y acuérdese que dije Santiago que nosotros tenemos más condenación si enseñamos mal como maestros. Amén. Y eso es lo que nos toma mucho en cuenta. Correcto. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Hay quienes enseñan y enseñan mal, y sabiendo, a eso la Biblia le llama contumaces. Contumaz no es aquel necio. Necio es aquel que le dicen te vas a ir a reventar la cabeza, no vayas, y va de necio, se va a reventar. No, y contumaz es aquel que sabe que está errado, pero como le conviene estar en esa errancia, se queda ahí y sigue predicando lo que no es. Amén. A ese sí debe tener cuidado. Y a ese que Santiago dice, mi amado, todos intentemos ser maestros, sabiendo que recibiremos, no dice mayores galardones. No, condenación. Dice condenación, porque lo que usted está enseñando se multiplica. Correcto. Amén. Estamos bien entonces con el ministro, hermano. Amén. Entramos con lo que es el premilenarismo. Amén. Y entramos ahí de lleno. Amén. Bueno, cuando hablamos del premilenarismo, ¿verdad? Ya el hermano estaba tocando en las cosas que se cree y que no se cree en el amilenarismo, pero en el premilenarismo, ¿verdad? A diferencia del amilenarismo, que el amilenarismo, ¿verdad? Dice que en la muerte en la cruz con Cristo, ¿verdad? Esa fue la victoria grande, y desde ahí el milenio, algo, ¿verdad? Figurado, que no hay días exactos, que no hay tiempo exacto, ¿verdad? A diferencia de eso, ¿verdad? El premilenarismo cree que hay un arrebatamiento antes de ese milenio, ¿no? Se cree ese arrebatamiento, ¿verdad? Tal como lo explicó Pablo a los de Tesalónica, su primera visita que estuvo con ellos. Y pues leyendo nosotros, ¿verdad?, la combinación primera y segunda de Tesalonicense, nos damos cuenta que en el primer aviso que se les dio a ellos, o en la primera carta que se les envió a ellos, malinterpretaron esto, ¿no? Entonces es importante, ¿verdad?, estos estudios para que nosotros sepamos, ¿verdad?, interpretar usando, ¿verdad?, estas reglas hermenéuticas que ahora nos ayudan mucho para una correcta interpretación. Vemos nosotros lo que pasa al malinterpretar. Vemos nosotros, por ejemplo, cuando malinterpretaron lo escrito los de Tesalónica, ¿verdad? Esperaban al Señor, estaban tristes que sus parientes estaban muriendo y no habían sido partícipes de ese acto tan importante que era, ¿verdad?, ese arrebatamiento. Y muchos dejaron de trabajar y se desocupaban de buscar del Señor por ocuparse en otras cosas, ¿verdad? Iban a visitar a casa y como no tenían nada que hacer, se volvía, ¿verdad?, en otras cosas a hacer, ¿verdad?, como decimos en otra hora, a hacer chambre en las casas. Entonces el apóstol Pablo les empieza y les vuelve a escribir nuevamente y les dice, no, todavía no ha ocurrido, ¿verdad? Y él da las pautas de qué es lo que tiene que suceder, ¿no? Habla, ¿verdad?, de lo que es la aparición del hombre inicuo, y habla acerca de lo que es ¿cómo se llama? El hombre inicuo y la apostasía. Entonces, para el premilenarismo, las bases del premilenarismo es
este anticristo que es el inicuo y la apostasía que se va a multiplicar. Exacto. Entonces, en estos tiempos nosotros vemos, ¿verdad?, que apostasía en cantidades grandísimas. Y sigue aumentando. Y cada vez se pone peor, ¿verdad? Nosotros no estamos esperando ninguna otra señal a lo que nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que terremotos, ¿verdad? O sea, son principios, pero no estamos esperando eso. La iglesia, ¿verdad? El premilenarismo espera, ¿verdad? Lo que es apostasía y el hombre inicuo, ¿verdad? ¿Verdad? Que ni el enemigo sabe, ¿verdad? Que el diablo, que el Señor lo reprenda, sabe cuándo va a suceder, pero siempre tiene algo ahí preparado. Pero entonces, cuando ya esto se dé a luz, que el Señor dé, ¿verdad?, la orden de que ya pueda entrar en función, la iglesia va a ser arrebatada. Entonces, el premilenarismo cree en esto, de que la iglesia va a ser arrebatada antes de entrar a un milenio. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, habla, ¿verdad?, de algo importante que, ¿verdad?, quizá no profundicemos tanto, ¿verdad?, porque va a haber el momento de profundizar, pero para que llevemos una secuencia y tengamos una idea, y el que nos está escuchando, pues, sepa qué es lo que viene. Son temas, ¿verdad?, de que se hablan y a muchos, como el amilenarismo, les da miedo hablarlos. Pero aquí no nos da miedo, porque tenemos la seguridad en el Señor y cada día nos agarramos más. Amén. Y esto nos ayuda a afirmarnos más. Amén. Entonces, ¿verdad?, se cree que luego del arrebatamiento, ¿verdad?, habrá un lapso, ¿verdad?, de 7 años, ¿verdad?, que es lo que es la gran tribulación. Pero, ¿verdad?, ya la iglesia fue arrebatada, entonces el que fue arrebatado, la iglesia, ¿verdad?, aquel creyente, ¿verdad?, que se afirmó en el Señor, fue arrebatado, va a estar en un momento especial, ¿verdad?, que se va a tocar también con detalle más adelante, que se le conoce como la boda del Cordero. Luego, ¿verdad?, de estos 7 años, que el que fue arrebatado está en esa boda del Cordero, el que se quedó estará en esa gran tribulación, un juicio, ¿verdad?, que yo sé que nadie lo desea. Entonces van a haber dos niveles, hermano Ever. La iglesia casándose con el Cordero. Amén. Y la gran tribulación pasando aquí en la tierra. Amén. Literalmente. Literalmente, 7 años, ¿verdad? Como agarrándonos y basándonos, ¿verdad?, a estas bodas celebradas en Israel. Ahora, 7 años, da números específicos, tantas semanas, pero acordemos que la Biblia es bien específica también, ¿verdad? No es tan específica en tiempo. Exacto. Nosotros aseguramos que son 7 años, pero posiblemente podrían ser más, puede ser un periodo y periodo. Sí, un lapso de tiempo. Porque a veces observamos porque mucha gente se equivoca. Sí, por eso, porque mucha gente se equivoca y dice, no, pero que la Biblia dice tantas semanas, está bien, pero acordémonos que aquí no son los calendarios como ellos lo tomaban. Exacto, el calendario que usaban ellos diferente. Aparte de eso, dice que para Dios un día son 1000 años para el hombre. Y dice, pero entonces no sabemos. Ahora, hay que ver también, hermano, en el arrebatamiento. Yo sé que vamos a tocar el tema un poquito más fuerte. Ahorita estamos solamente con las escuelas. Así es. A mi parecer tiene que haber un tiempo de transición para que se active esto. O sea, Cristo viene hoy, pero tiene que haber un tiempo de transición para que el enemigo pueda engañar las almas. Exacto. Y que no se haga, ¿cómo le puedo decir? Que no sea tan evidente. Un caos grande. Correcto, para él comenzar a reinar. Porque recuerden que él va a reinar. Amén, sí. Pero yo sé cómo entramos un momento, pero no me quiero hacer excepciones. Exacto, sí, la escuela escatológica lo que enseña en la gran tribulación, ¿verdad?, que la mitad del tiempo va a haber paz. Sí, creo que ese es el punto, ¿verdad? Sería mejor decir. ¿Verdad? Porque los 7 años estamos asegurando algo. Sí, a la mitad del tiempo va a haber paz, ¿verdad? O sea, luego de que las personas sean arrebatadas, pues va a haber, ¿verdad?, cierto inquietud, ¿verdad?, cierto miedo, como que ¿qué fue lo que pasó? Entonces, alguien tiene que poner paz, ¿verdad? O sea, engañosamente va a poner paz. Y luego de eso se va a revelar, ¿no? Pero mientras todo eso sucede, ¿verdad? El otro lapso de tiempo, pues, los que hemos sido arrebatados, porque, ¿verdad? Si el Señor no ha venido, ya no nos quedamos. Por fe estamos allá. Ni por broma, que queremos decir que nos quedamos. Estamos allá con el Señor, ¿verdad? Agarrándonos cada día más de Él. Entonces, ¿verdad? Luego de eso, entonces, aquí entra, luego de eso, lo que leemos nosotros en Apocalipsis, capítulo 21. Vamos a leerlo. Creyendo, ¿verdad?, y hablando siempre lo que es el premilenarismo. O sea, ¿verdad?, que se cree, ¿verdad?, que literalmente va a haber un reinado de 1000 años luego de eso. Hemos leído nosotros, ¿verdad?, a lo largo de la escritura, muchos dicen, no, la escuela premilenarista tiene el Antiguo Testamento, todas las profecías a la mitad. ¿Verdad? No interpretando, ¿verdad? O sea, el que dice esto, ¿verdad?, no interpreta. Nosotros hemos estado viendo lo que es la profecía y cómo interpretarla.
Y hemos leído aquí las profecías de doble cumplimiento, ¿verdad? Cómo interpretar la profecía. Y ahí nos basamos nosotros en estos estudios. Entonces, ¿verdad? Luego de que la iglesia ha estado en fiesta, ¿verdad? Hay un pueblo que va a clamar al Señor porque lo necesita y lo va a clamar de corazón, ¿verdad? El pueblo de Israel, Judío. ¿verdad? El pueblo judío va a clamar al Señor. Señor, ven, sálvanos, rescátanos, ¿verdad? Hosana, hijo de David. Entonces vemos nosotros, ¿verdad? Lo que nos habla a partir de Apocalipsis 19, podríamos decir, que empieza, ¿verdad? Esa venida triunfal del Señor junto con la iglesia que ha sido arrebatada, ¿verdad? Junto a los santos, ¿verdad? Con cuerpos transformados, tal como nos habla a nosotros. Quizá, ¿verdad? En otros puntos vamos a entrar más en detalle acerca de esto, por pero supuesto. estamos viendo, ¿verdad? Para recalcar lo que es el milenio o el premilenarismo, lo que se cree, ¿verdad? Que hay un milenio. Entonces vemos nosotros, por ejemplo, lo que dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces empieza de ahí, ¿verdad? Luego de eso, ¿verdad? Yo sé que también se va a tocar, ¿verdad? Lo que es el Armagedón, ¿verdad? En esa pelea que hubo donde obviamente, ¿verdad? Cristo vence, ¿verdad? Entonces vemos nosotros cómo Satanás es atado. O sea, no puede hacer maldad, no puede funcionar, ¿verdad? En ese rango que funciona en estos días. Y vemos nosotros, ¿verdad? Todos los acontecimientos que, ¿verdad? Yo sé que por lo que estamos viendo no nos va a dar tiempo, pero vamos a ver, ¿verdad? Qué es lo que va a pasar también con lo que es el Armagedón y todas estas peleas. Pero luego de que la tierra es limpia, vemos nosotros que viene Cristo, ¿verdad? Pone sus pies sobre la tierra y va a reinar literalmente, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad? Los 1000 años. Entonces eso es el milenio que conocemos nosotros. Ahora, muchas cosas pasan en esto del milenio, ¿verdad? Y yo sé que no nos da tiempo de abarcar todo lo que abarca, pero estamos viendo nosotros que este es el tipo, o esta es la forma en que cree, ¿verdad? La escuela de interpretación premilenarista, que luego de todo este acontecimiento viene Cristo literalmente aquí a la tierra y va a empezar a gobernar aquí, ¿verdad? En la tierra. ¿A quién va a gobernar, verdad? A todo lo que haya quedado ya después de ser limpio. Entonces Satanás va a ser atado. Lo que queremos nosotros, Satanás va a ser atado, y por ese lapso de 1000 años, ¿verdad? Entonces el Señor va a venir y va a reinar literalmente aquí como rey, ¿verdad? Como rey de reyes a nivel, ¿verdad? Mundial, por decirlo de esta forma. Y vemos nosotros que pasan muchas cosas aquí en ese reino, ¿verdad? Milenial. Pero uno de los puntos, ¿verdad? Que enfoca acá es en ese reino milenial habrá muerte. Habrá muerte. ¿Por qué va a haber muerte, verdad? Porque la humanidad se dé cuenta de que, ¿verdad? Como decían en otras, ¿verdad? Clases anteriores, que la maldad en el hombre viene, ¿verdad? Ahí de fábrica, como dice, ya está la maldad en el hombre. Entonces, Satanás va a estar atado. Pero el pueblo, ¿verdad? Va a caer en la trampa de fallarle a Dios. A diferencia es que desde el momento que falló, ahí muere, ¿verdad? Ahí muere. El que entró, ¿verdad? En cuerpos terrenales, no el que está en cuerpo transformado. Entonces, la escuela premilenarista cree, ¿verdad? Que luego de esto, luego de estos lapsos, Cristo viene aquí a la tierra y va a reinar por 1000 años. Y durante esos 1000 años Él va a estar, ¿verdad? Él va a estar aquí reinando a su pueblo. Y, ¿verdad? Luego de eso es que va a acontecer lo demás. Pero mientras todo eso sucede, ¿verdad? Hay puntos que van a suceder acá. Y, ¿verdad? Lo vamos a estar tocando. ¿Qué es lo que va a pasar en ese reino milenial? ¿Cómo va a pasar? ¿Verdad? Sería otro tipo de clase a esto. Pero esa es la diferencia que hay entre el amilenarista y el premilenarista, ¿verdad? Entonces, el premilenarista, basado a las creencias de que va a haber un reino milenial y que hay un juicio, ¿verdad? O una gran tribulación antes, se afirma y se habla acerca de lo que es el pecado. Porque el pecado, ¿verdad? En la humanidad en estos días impedirá al hombre que practica el pecado, que está alejado del Señor, ¿verdad? Entrar a este reino milenial. Y por lo consiguiente, como no entra por causa del pecado, ¿verdad? Hay un juicio, pero no es, ¿verdad? Un juicio bueno.
Correcto. Viene algo fuerte para la humanidad que no se aferra del Señor. Viene, ¿verdad?, el castigo. Viene, ¿verdad?, La ira de Jehová. La ira de Jehová La ira sobre de Dios. ellos. Entonces, lo que nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a agarrarnos más del Señor, a tratar de hacer las cosas correctas para no caer en la trampa de lo que nos dice el milenarismo y querernos agarrar de ello y decir, no, vivamos, agarrémonos mejor con ellos porque con ellos es más fácil. Correcto. Esto no se trata de lo más fácil, es lo que el Señor nos dejó establecido a nosotros bíblicamente. Sí, Dios no quiere que suframos. O sea, Él nos da siempre ha dado, antes de que venga un castigo, que venga la ira de Dios o el gran día de Jehová, siempre Él da una oportunidad. Vaya, con Noé, ¿cuánto tiempo estuvo? Sí. 120 años para que se cerrara el arca. Oiga bien, o sea, Él predicó. Con Jeremías, con los profetas, siempre que viene Dios y ya su ira llega hasta su límite. Cuando ha subido la maldad, dice hasta arriba, entonces quiere decir que hay un límite. Hay un límite, entonces está ahí, pero antes de eso, previamente da que advertencia, vente, te amo, vente, no quiero que sufra. Es que pues, a eso nos referimos cuando decimos que Cristo vino primero a tocar el corazón del ser humano, es porque Dios no quiere que nadie perezca. O sea, Dios nos advierte. ¿A cuánta gente no le ha advertido? Sí, mire, no hay, le voy a ser sincero, es raro que usted encuentre a alguien que diga que no ha escuchado de Cristo. Sí. Celebran Navidad, celebran Semana Santa, todo el mundo ha escuchado de Cristo, o sea, no hay excusa. Ahora, que no se lo hayan explicado, esa es otra cosa, porque usted Pero ya no hay excusa. Pero no es excusa. Pero ya no hay excusa tampoco, hermano, porque todo está en la mano ahora. Exacto, pero a eso me refiero, de que no hay quien pueda decir que no ha escuchado de Cristo. Correcto. O sea, lo que usted está diciendo es que Dios no va a traer castigo sin antes advertir al ser humano. Amén. Te voy a castigar, te voy a arrepentirte. Es como nosotros a nuestros hijos, no hagas eso, te voy a dar un leñazo. ¿Verdad? O sea, nosotros literalmente no lo hacemos, pero te voy a castigar. Seguid en eso y te voy a castigar. Entonces Dios es lo mismo, Dios le advierte, sigues en ese camino, te va a llevar a la muerte. Sigues ese camino, te voy a castigar. Entonces Dios no le va a dar de un solo, sino que Dios le hace advertencias antes de poderle traer juicio. Y eso es lo que la gente no entiende. La gente cree que como no le viene el juicio, le da rienda suelta a seguir pecando. No, dice, yo le fui infiel a mi esposa y no pasó nada. No quiere decir que Dios no tenga la mano lista para pegarle leñazo. Que es paciente para que se arrepienta es otra cosa. Y eso es lo que la gente no entiende. Y por eso es que la gente dice, no, los cristianos son mentirosos. Si yo hago y deshago y a mí no me pasa nada, ahí téngalo. Pero cuando usted cuelga los guantes, entonces se va a dar cuenta de que no era que Dios no tuviera juicio sobre de él. El juicio ya estaba. Lo que pasa es que dice que la paciencia de Dios es tan grande que no nos paga, nos dice que no nos paga de acuerdo a nuestras obras, sino que Él se mueve a misericordia porque no quiere que nadie perezca. Entonces nos da la oportunidad a nosotros de arrepentirnos. Exacto. Y esa es la importancia, que la gente no entiende de que la bondad de Dios está todavía palpable. Y eso es lo que nosotros deberíamos de entender, que no debemos de estar jugando a ser o no ser, sino que hay que vivir. Hay gente que está viviendo esperando el arrebatamiento. El arrebatamiento a mí se me acaba cuando Dios me diga, se te acabó, papito, el tiempo de estar en este mundo. Ahí se me acabó. Ese es un buen punto clave, hermano. De que si usted muere hoy, para usted vino Cristo ya. Ya vino. Exacto. Ese fue su fin. Sí, ese fue su fin. Nuestro pastor dice eso. Y 100% de acuerdo. Sí. Y la Si gente usted muere para hoy, ya. Entonces nosotros debemos de vivir como que este es el último día. No el arrebatamiento. Es como que tengo que vivir como que este es mi último día. ¿Cómo lo voy a vivir? O sea, ¿de qué manera hay que vivirlo? O sea, tengo que vivir agradando a aquel que me llamó. Exacto. Pero lo hago. Claro, Está la diferencia. nosotros hemos leído, ¿no? La Biblia dice que por un hombre entró el pecado. Y con ese pecado entró la muerte. La muerte. ¿Verdad? Entonces, al abusar de esto, nosotros estamos, ¿verdad?, condenándonos a muerte nosotros mismos, con nuestros actos, con nuestros hechos. Pero, ¿verdad?, como habla usted, muchas veces la persona lo que pasa es que abusa de lo que es misericordia. Y está abusando y está abusando. Entonces, la gente quiere escuchar. Sí, la gente quiere escuchar que usted le diga, usted se va a salvar, practique esto. Aunque la Biblia dice que no lo haga. La gente quiere escuchar que usted se va a salvar, practicando esto otro. Aunque la Biblia le dice que no hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que las personas quieren escuchar, que usted le dé falsa esperanza. Y eso, ¿verdad?, les carcome, ¿verdad? Esa comezón de oído que habla Pablo. Tienen esa comezón y de ahí se agarran. Yo hablaba con un señor que es testigo de Jehová. Entonces, él yo pienso que tenía la leve impresión de que me podía convencer
con sus argumentos a vivir un estilo de vida que no fuera agradable a Dios, porque él empezó a hablarme de que Cristo era humano y que tenía que entregar el reino a Dios, y empezó a darme que había sido creado, y me empezó a dar sus citas bíblicas. Entonces él empezó a querer convencerme a través de ciertos escritos, pero yo lo mandaba, léame el antes y el después de eso que me está leyendo, porque usted solo me está sacando pedacitos de la Biblia, le dije yo. Usted léame adelante, para atrás y para adelante. No, me dijo, porque entonces vamos a terminar como eruditos. No, pues sí, pero imagínese, usted me está leyendo ahí, usted solo me está leyendo un pedacito nada más. Lo que está más fácil. Entonces, pero si, imagínese que yo tengo que saber hasta el significado, le dije yo, el background de la palabra que usted me está leyendo, yo tengo que saberlo, le dije yo. O sea, yo tengo que saber Sheol, qué significa, le dije. Usted solo me lo da como muerto y ahí muerto el perro se acabó la rabia. Pero eso no es así, le dije yo. Sheol, usted lo busca en su significado más profundo, quiere decir lugar de muertos, pero tanto panteón como espiritual, tiene los dos significados, le dije yo. Entonces le dije yo, y usted toma, le dije yo. Y se me quedó viendo, ¿por qué? Me dijo, no, yo solo le pregunto, ¿se toma usted su cervecita? Le dije yo. Sí, me dijo. ¿Hasta cuántas puede tomar? Le dije yo. Unas 3, me dijo. Y fúmale. Socialmente, o sea, cuando estaba platicando con Yahvé, le dije yo. Entonces usted está ahí, le dije yo, no por agradar a Dios. Está practicando hechicería. Entonces usted lo que está haciendo, le dije yo, es donde usted se sienta un poco más, donde le permitan a su cuerpo sentirse galán. Usted está ahí, entonces por eso. Pero la Biblia no es de eso, sino que la Biblia dice que yo tengo que vivir apartado para Él. Y si yo soy templo y morada del Espíritu Santo, le voy a dar una cerveza al Espíritu Santo porque la necesita, le dije. Entonces se me quedó ahí. Me dijo, ¿me gusta platicar con usted? No, le dije, no es que le gusta platicar conmigo. Lo que pasa es que la palabra es la que va calando. La que entra, entonces, es la que entra. Entonces, con lo que usted dice, entonces la gente simplemente busca acomodarse donde usted se sienta bien. O sea, muchas personas, no digo todos, porque no vamos a generalizar, ¿verdad? Porque van a decir, algunos hermanos van a decir, no, pero yo no soy así, porque yo tengo, cuando me explico algo, siempre hay alguien que se me levanta, no, pero en mi iglesia, que no, mi amado hermano, yo no estoy hablando de su iglesia, no. Estoy hablando del que lo practica. Exacto. O sea, usted no se dé por ofendido, no se dé por aludido. Si usted y en su congregación no lo hacen, porque se alude, pero hay quienes que sí lo hacen y buscan una iglesia donde se les permita congraciarse con su carne o con su estilo de vida. Por ejemplo, hay quienes que van a una iglesia porque se permiten casarse y seguir ministrando. O sea, hay quienes, yo he conocido pastores que dejan a su mujer, toman a otra más joven y tienen a la ex allá abajo como oveja. O sea, ¿sí me entienden? Entonces buscan una iglesia donde se permita hacer semejantes transgresiones. Bueno, hermano, pero eso se llama apostasía. Sí. Claro, pero es parte de lo mismo. Entonces estamos viendo que se está aumentando la apostasía. Entonces, y se ve normal eso. Y se ve normal porque el aumento es más grande. Claro, pero ahí es cuando nosotros vemos que nosotros estamos viviendo un falso evangelio, en el sentido de que hay gente que dice que, yo he escuchado profetas que dicen que vienen avivamiento. Perdóneme, pero la Biblia no habla de avivamiento. No existe esta palabra ahí. No está, pero dicen que el Espíritu dice claramente que viene avivamiento y que por medio tuyo va a traer el avivamiento en tu país. ¿Cómo no? La Biblia dice, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. O sea, le está haciendo una grave advertencia el Señor. O sea, ¿están ustedes seguros de que están creyendo en aquel? ¿O están viviendo un falso evangelio? Entonces, ese es el punto principal, y por eso es que nosotros traemos las escuelas de interpretación, porque todas estas escuelas de interpretación lo llevan a uno como a cierta manera apartarse, bien suave, o sea, eso es bien leve, cuando usted se empieza a apartar suavemente de la escritura. Y le muestran textos para que le demuestren porque están sacados de contexto. Sí, por eso es que la gente... Sí, pero que estaba leyendo algunos, por eso fue que les di yo algunos, para poder justificar el amilenarismo. Exacto. Porque tiene más peso literal, histórico, gramatical, dispensionalista que el premilenarismo y no el amilenarismo. Exactamente. Y compuesto a esto falta también el postmilenarismo, que lo vamos a tocar la próxima semana, también para estar de lleno también, y dos temas más para poder dar auge, pero no sé si estamos bien, hermano, con lo que es el premilenarismo. Sí, entonces, ¿verdad? Para concluir, para que entendamos nosotros y la audiencia, ¿verdad? En el amilenarismo, por ejemplo, lo moral queda a un lado. Sí. Entonces, en el premilenarismo te enseña a vivir una vida moral, íntegra y recta delante de Dios, porque tenemos un Dios moral que nos ha instruido, nos ha enseñado cómo vivir
justa y rectamente, no para conveniencia de él, sino para conveniencia nuestra, para nuestra salvación. O sea, cuando decimos moral, hermano, quiero también interpretar que los que están en otras denominaciones, no que no sean morales, sino que estamos hablando de permanecerse pura a su novio. Exacto. Pues nosotros estamos esperando a nuestro novio. Y una novia se mantiene como pura y sin mancha. Imagínese. O sea, esperando en cualquier momento el arrebatamiento. Eso es lo que nosotros creemos. Amén. Sí, Amén. Y nos vamos o sea, a eso. Por eso es que lo pone en sentido figurado, porque para nosotros los hombres no podemos entender algo espiritual si no vemos lo terrenal primero. Por eso es que la sabiduría de Dios es tan grande que nos pone a nosotros como la novia, o sea, y que nosotros veamos cómo yo espero encontrar a la novia. Sin manchas y sin arrugas, dice la palabra. Pero imagínense si yo la hallo toda Pura, manchada. pura. El pelo todo alborotado. Todo el pelo todo alborotado, o sea, ¿usted se va a casar con él? No. Entonces, por eso, Algo pasó acá. para que nosotros entendamos espiritualmente, o sea, nos lleva a la forma terrenal, porque nosotros como hombres, imagínense, usted se va a casar y espera a su novia bien vestida, o sea, lista para la boda, y usted la haya toda esa. Aunque sea humildemente, pero bien arreglada. Claro, o ¿Sí sea, me explico? Porque, sí, o porque sea, hay que ver. Sí. O sea, en el contexto, pero me refiero en el contexto de que espiritualmente, terrenalmente, que nosotros lo podamos entender, ¿cómo nosotros Que agrade, esperaríamos que- ver? O sea, que nos sea agrade. agradable. Entonces, y por eso yo les decía una enseñanza a los jóvenes, y los jóvenes se quedaron muy pensativos y me captaron el punto cuando les dije yo, aquí en el sistema, en la cultura americana, lo llevan al joven a probar. O sea, no importa sexualmente, tú diviértete para allá, para acá, para cuando te cases tengas la experiencia suficiente y no fracases tu matrimonio. Entonces, y a los jóvenes les dio risa. Entonces les digo yo, entonces imagínense ustedes, ¿va que a ustedes los jóvenes les gustaría practicar el sexo con todas las jovencitas? Y se pusieron a reír, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría cuando usted se va a casar y esa joven ya probó 50 veces? ¿Cómo se sentiría usted con una novia así? Le digo. Entonces se fueron de espalda y reaccionaron y me dijo, no, me ven. Entonces a lo que lo impulsan es a la promiscuidad y no a la abstinencia para Pero al guardarse hombre, puro, pero no a la claro. mujer. A la mujer y al hombre, pero claro, obviamente que la que más pierde en este sentido es la mujer, Bueno, no por el hombre, supuesto. ¿verdad? Porque al hombre que es mujeriego, ¿cómo se le dice? Qué hombre, qué macho. Macho, alfa. Y a la mujer, prostituta. Pero al Entonces, final ¿qué? aplica lo mismo. Tendría que aplicar lo mismo. entonces, El Cristo aplica lo mismo. Entonces, El a Señor eso me aplica lo refiero. mismo. Entonces, para que nosotros entendamos espiritualmente, lo ponemos en un contexto terrenal para entender delante de Dios cómo debemos guardarnos. ¿Entiendes? Entonces, Amén. ese es el punto principal del premilenarismo. Amén. Entonces, creo que estamos bien, hermano. ¿También estamos bien? Sí, sí. Yo sé que vamos a dar más auge, Sí. ¿verdad? A estos temas, porque todavía, cuando entremos en el libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, vamos a tratar de desglosar, quizás en un programa, 3 capítulos o un capítulo, 2 capítulos. Vamos a ver cómo vamos organizando, ¿no? Pero creo que el tema para la siguiente semana sería el postmilenarismo, terminarlo con las escuelas y entrar con antes de entrar de lleno, sería la distinción entre la iglesia e Israel. Exacto. Sí. ¿Da? Para poder entender y el gran día de Jehová, porque en el Apocalipsis no aparece el gran día, sino que aparecen en los profetas. Ellos son los que lo hablan. Ellos son los que hablan en el gran día o de la ira de Jehová. Entonces vamos a entrar en ese tema y luego pues entraríamos allá al Apocalipsis ya por libro, por capítulo, a ver cómo se va desglosando, porque ya tenemos ya, creo que este es el sexto programa ya creo de la escatología, creo que ya podemos entrar de lleno, ¿me? Ahí vamos a hablar un poquito más sobre lo que es la gran tribulación, ya cuando entremos en el capítulo 7 aproximadamente, entra cuando ya salen los sellos, en el capítulo 6, y así sucesivamente. Hay un grupo de bautistas que el gran día del Señor le llaman al día en que el Señor venga, pero no de castigo, sino de regocijo y a levantar su pueblo. Ellos son amilenistas. Amén. Amén. Y ese es el problema que tenemos. Tenemos que es un problema para mí, un problema, ¿sabe por qué? Porque a veces tendríamos que tener una sola página. Amén. Ahora usted dice, ¿en qué? O sea, si la persona que es seminarista vive una vida íntegra, conforme a la palabra del Señor, posiblemente se vaya con Cristo. No hay ninguna discusión, aunque no crea al 100%, pero lo correcto sería creer, o sea, que hay un rapto y que espera a su novia, porque si no va a pasar como aquel padre de familia que su hijo iba a casar, ¿se acuerda? En aquella parábola y que mandó a invitar a todos y que nadie quiso ir. No, yo tengo que ir a mi yunta, una yunta güey, y comenzó a poner excusas. Amén, y los invitados, entonces no vaya a ser que en vez de ser novia queremos ser invitados. Entonces por eso la distinción entre la iglesia e Israel. Y me gustaría cuando tocar. tú buscas el contexto de esa parábola,
es importante ver la cultura de ellos. O sea, cuando alguien se casaba, no se casaba de día, se casaba de noche. Entonces, usted iba a ir a ver una yunta de huellas en la noche. No tiene sentido. Y no había electricidad para decir así que no, tengo unos faroles y voy a trabajar de noche. Llevo mi generador para verlo bien. Y los animales bravos eran los que salían a la cacería ahora. Correcto, aparte de eso, un animal no va a ir a medianoche. Por su naturaleza va a ser siempre dormir. Amén. Estamos bien, hermanos. Si quiere despedirse, varón, de una vez. Amén. ¿Verdad? Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por lo que hemos tocado acá. Yo sé, ¿verdad?, que estos temas son así bastante amplios y despiertan en mucho la curiosidad, ¿verdad? Y no está de más decirlo, ¿verdad? Que estén pendientes de estas clases que vienen y cualquier duda, ¿verdad? Cualquier inquietud, pues se tratará de responder conforme al orden. Y estos temas, ¿verdad? Se ponen muy interesantes, se ponen bastante buenos y aquel que le gusta el estudio de la escatología, pues que esté pendiente, amén. Así que, ¿verdad? Yo le doy gracias a cada uno de los que nos han visto por abrirnos, ¿verdad? Este tiempo de estar con ellos, ¿verdad? Invertirlo en buena forma en esto que es escudriñando las escrituras del Señor y, ¿verdad? Esperándolos que compartan y que nos sigan viendo, amén. Así que, ¿verdad? Bendiciones a todos. Amén, hermano Carlos. Señor, agradecido con el Señor por el privilegio que nos permite estar en este lugar. Sabemos que es por gracia del Señor que nos permite estar en este lugar, pidiendo siempre la sabiduría de Dios que nos ilumine para poder llevar una interpretación correcta hacia los hermanos y que sea el Señor iluminando la vida de cada aquel que nos escucha, ya sean cristianos, no cristianos, porque del oír viene la fe y de la fe la salvación. Entonces creemos en ello y hay personas, puedo asegurar, hermanos, de que hay personas no cristianas viendo el programa, pero que a través de las enseñanzas, a través del conocimiento de la palabra, la luz del Señor les va a amanecer en sus vidas. Amén. Y esperando que el Señor obre en los corazones de cada uno de ellos y agradecidos con el Señor y hasta una próxima ocasión. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Amén, hermanos. Estamos agradecidos con el Señor. Tenemos una clase maravillosa que hemos impartido esta preciosa tarde y queremos que usted sea parte de nosotros. Envíesela hacia sus amigos, a sus amistades y expandamos el evangelio. Amén. Siempre saludamos a todos los hermanos que nos están sintonizando día a día, amén, del programa, viendo y siendo fieles a lo que es el programa. Así que recuerde, estamos en YouTube y estamos también en Facebook. Búsquenos y queremos expandir el evangelio. Hasta la próxima ocasión. Le damos gracias al Señor también por los hermanos que están detrás de cámara, hermano Natanael y hermano Ronald. Amén. Hermano Amado no pudo presentarse, pero aquí estamos siempre. Amén. Así que somos fieles al Señor en la obra y agradecidos con el Señor por ello. Amén. Gracias. Dios me lo bendiga. Amén.